entender todo lo que ya han revisado, ¿no? Para entender más o menos el mecanismo de cáncer, es un poco complejo, pero vamos a tratar de resumirlo para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, el cáncer es la transformación de una célula normal a una célula que tenga tanto la estructura como la función alterada. Esto va a deberse a mecanismos genéticos, como la inestabilidad genómica o la alteración de algunas estructuras a nivel de la célula, de las cuales vamos a conversar después, y también se va a ver relacionada a factores externos, como por ejemplo el cigarrillo, la actividad física, la alimentación inadecuada, la exposición directa al sol, la exposición a radiaciones o inclusive la infección por algún virus, ¿no? Como hemos conversado, por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, para eso es muy importante recordar el ciclo celular. Ustedes ya lo han llevado en pregrado. Lo vamos a recordar a grandes rasgos y más o menos vamos a identificar cómo se ve alterado esto en la oncología. En primer lugar, el ciclo celular sabemos que tiene dos fases, ¿no es cierto? La interfase, que está formada por la fase 1, la fase S y la fase G2, y luego la mitosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Una célula, cuando nuestro cuerpo lo requiere, tiene que duplicarse, tiene que hacer mitosis, solo cuando el cuerpo lo requiere, ¿no? Entonces, en ese caso, la célula va a entrar a lo que es la fase G1, es decir, esta célula va a empezar a crecer, va a empezar a ganar funciones para poder duplicarse. Posterior a esto, esta célula que ya está en crecimiento va a pasar a la fase S. Como su nombre lo dice S, la fase de síntesis del ADN, la célula va a duplicar su cromosoma. Pero en algunas ocasiones hay células que no necesariamente pasan a la fase S, sino pasan a un estado que se llama la fase G0, una fase que podría que están dormidas, una fase de senescencia, ¿no? Que ya mucho después tendrá que cumplir las funciones y volverá a entrar a la fase S. Después de la fase S, esta célula que ya sintetizó su ADN y generó la duplicación del cromosoma, va a entrar a la fase G2, en donde va a continuar su crecimiento, va a continuar a ganar funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si esta célula que está en G2 se vio alterada en el crecimiento, se vio alterada a nivel de ganar sus funciones, su estructura, etc.? Nuestro propio cuerpo lo va a destruir mediante la muerte celular. Hasta hace mucho tiempo solo hablábamos de un tipo de muerte, no que era la apoptosis. Actualmente se conocen muchos mecanismos, pero en general la muerte celular. Entonces, esta célula que está dañada, no puede pasar porque está dañada a la fase de mitosis, sino que se muere. Y ahí el ciclo celular sigue de una manera adecuada, ¿ya? Y la otra es que si no se muere, pues la célula debería degenerarse, ¿ya? Entonces aquí, esto es el ciclo celular normal. Pero ¿qué sucede en el cáncer? En el cáncer se van a ver alteradas células. Por ejemplo, esta célula que está en fase G0 y que debería quedarse en G0, se encarga de alterar lo que son los genes supresores tumorales, de los cuales vamos a conversar después. Altera esa función y pasa a fase S. Y continúa y se duplica esa célula alterada. O otra célula que está en G1, que debería pasar a G0, omite también estos métodos de freno y pasa a la fase S. U otra célula que debería morirse, no se muere, sino así con todas las aberraciones que tiene, se duplica. Entonces después vamos a hablar, pero en grandes rasgos, eso es lo que sucede en el cáncer. Se ven alteradas las vías de stop, de pare, de freno, para que una célula alterada se divida, ¿ya? Entonces, esta desregulación del ciclo celular es un sello distintivo del cáncer, ¿ya? Y puede tener muchas complicaciones que van a hacer que el cáncer avance, puede generar que el cáncer aparezca, ¿ya? Esta alteración a nivel del ciclo celular, ¿sí? Puede causar alteraciones, como hemos mencionado, en distintas zonas del ciclo celular y llevar a la incorrecta división de células alteradas, ¿ya? Y pueden provocar no solamente cáncer, sino pueden provocar distintas síndromes, ¿no?
o alteraciones en otros órganos. Entonces, ¿por qué es importante garantizar este control del ciclo celular, ¿no? Uno, tenemos que garantizar la replicación precisa del ADN, como hemos conversado, ¿no? Si esta replicación del ADN no es precisa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería pasar? La célula se debería morir, ¿no es cierto? Entonces, si no se muere, vamos a lugar a cáncer, ¿no es cierto? Luego, prevenir la división celular descontrolada. Como les mencioné, cuando nuestro cuerpo realmente lo necesita, es que deberían generarse señales para que se produzca la división celular. Pero, ¿qué ocurre en el cáncer? Así nuestro cuerpo no lo necesite, estas señales están activas. Entonces, las divisiones son constantes. ¿Ya? Mantener la homeostasis tisular, ¿no? Solamente, por ejemplo, en aquellos casos que las células deberían replicarse, sino también hay células que deberían quedarse en fase G0, ¿no? Un ejemplo podría ser las neuronas y las células musculares, ¿no? Que generalmente entran solamente en ciclo celular cuando necesitan mantener la función tisular, después no. Y bueno, responder a señales externas, ¿no? Que permiten que las células respondan como factores de crecimiento cuando hay daño al ADN y sea entrando o saliendo del ciclo celular. El crecimiento y la división celular descontrolada, como les dije, pueden generar no solamente cáncer, sino también otro tipo de síntomas. Entonces, acá hay un término muy importante, ¿ya? Dos cosas que ustedes seguro ya lo han visto, ¿no? que son los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Los protooncogenes van a ser genes que todos tenemos, ¿ya? Que se encuentran en todo nuestro cuerpo, pero cuando ocurren alteraciones de estos protooncogenes se llaman oncogenes, ¿ya? Y pueden provocar alteración a nivel del ciclo celular en cualquiera de los sitios que ya hemos mencionado, ¿ya? Y luego tenemos los genes supresores de tumores, que son genes que van a ponerle, se puede decir, un freno, ¿no es cierto?, la división celular normal. O sea, cuando ven que algo no está correcto, deberían ponerle un freno. Pero en el cáncer, ¿qué ocurre? Estos genes supresores tumorales se ven alterados. Entonces, en vez de poner un freno, ¿no?, es como que los bloquean y las células siguen corriendo su camino sin necesidad que nadie les ponga un estrategia, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un protooncogen, ¿no?, que estimula la proliferación celular solo cuando sea necesario. Y en el lado derecho tenemos ya un oncogen que tuvo algunas alteraciones y que se dan cuenta, la proliferación necesaria debería ser este, pero no hay nadie que le ponga un par, entonces siguen dividiéndose las células alteradas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son los oncogenes y los genes supresores tumorales. Por ejemplo, en el primero tenemos a la entrada del ciclo, es decir, cuando la célula que debería estar en la fase G0 pasa sin ningún control a la G2. Ahí vemos alteraciones como el gen HER2, el gen RAS o el gen MYC. Luego tenemos a la salida del ciclo, cuando una célula sin ningún control va a pasar de la fase G1 a la fase G2, ¿ya? Y ahí tenemos lo que son las alteraciones a nivel de los genes supresores tumorales, como el RB y el P53. Todos creo que hemos escuchado el P53, ¿no?, que es el guardián del genoma y que se ha visto que casi el 75% de las alteraciones a nivel del cáncer es justamente por alteración de ese gen, ¿ya? Y también está muy relacionado a un síndrome, que es el síndrome de Li-Fraumeni, no sé si ustedes han escuchado. Las personas que tienen síndrome de Li-Fraumeni tienen, se podría decir, la probabilidad de hacer distintos tipos de cáncer, entre ellos sarcomas, leucemias, cáncer de mama, solo por ya nacer con esa alteración a nivel del P53. Luego tenemos alteraciones a nivel de la apoptosis, también en protooncogenes, como BCL2, que vamos a ver que es una alteración muy frecuente a nivel de la leucemia amiloide crónica, y alteraciones a nivel de fase, ¿no? Y la otra a nivel de la reparación del ADN, cuando vimos que la G2, ¿qué tenía que hacer en la fase G2? Uno, si podían reparar a esta célula que tenía algún tipo de alteración, podían pasar a mitosis. Pero si no podían repararla, tenían que pasar a apoptosis o muerte celular, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos BCR1 y BCR2, que son genes que nos van a ayudar a la reparación del ADN, que se puede ver alterado y por eso dan lugar a cáncer, ¿no? Por ejemplo, ¿esto dónde lo vemos? ¿En qué neoplasias más frecuente lo vemos? Mama, piel, ovario, ¿ya? Próstata.
páncreas. Entonces, justo por esta alteración a nivel del ciclo celular en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ya hemos mencionado. Ahora, la herencia de los oncogenes. Supongo que muchos se deben preguntar, ¿no? Yo tengo un familiar con cáncer, yo voy a hacer cáncer, no sé lo que todos nos preguntan cuando estén en la consulta, les dicen, no doctora, ¿cuál es mi probabilidad de hacer cáncer? ¿No? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la herencia de los oncogenes, ¿ya? Se dice que cuando un padre tiene una alteración a nivel del gen, puede ser heredada al hijo, ¿ya? Pero esto es una herencia recesiva. Así cuando ustedes estudiaron lo que es la herencia mendeliana, algo similar. ¿Qué significa recesivo? Que al adquirirlo voy a hacer la enfermedad. No, ¿no es cierto? Voy a tener que tener estímulos externos para poder realmente hacer la enfermedad. Entonces, esto ocurre en la primera imagen, ¿no? Si yo tengo un familiar, mi papá, mi mamá, mi abuelo, que tuvo cáncer, yo puedo heredar eso, pero si yo tengo un estilo de vida saludable, no soy obesa, no fumo, etcétera, 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 probablemente nunca desarrolle cáncer. Pero sin embargo, que si yo ya tengo esa predisposición genética y fumo 10 cigarros todos los días, probablemente el otro cromosoma que esté sano también se vuelva recesivo. Y ahí es donde yo voy a hacer la enfermedad de cáncer, ¿ya? Y hay algunos genes que son casi poco frecuentes, que se pueden heredar de manera dominante, ¿ya? Es decir, que solo vamos a necesitar la alteración de un gen, ¿no es cierto?, para poder hacer la enfermedad. Esto está relacionado bastante a síndromes como por ejemplo el síndrome de Lynch, ya que estos pacientes pueden hacer pólipos, ¿no es cierto?, pueden hacer cáncer de colon, al síndrome de Busch-Jenner, ¿ya?, que también puede hacer cáncer de piel, ¿sí? Cuando encontramos esta herencia dominante, usualmente es en los pacientes que encontramos el cáncer a edades tempranas. Por ejemplo, mujeres de 40 años, 35 años que tienen cáncer, ¿no? Pacientes, por ejemplo, el síndrome de Lynch, usualmente el cáncer de colon debe ser frecuente en personas mayores de 50 años. De repente ellos tienen 25, 26 y comienzan a hacer cáncer. En cambio, esta herencia es la más común, en la que podemos encontrar en pacientes de 60, 75 años con cáncer, ¿ya? Esa más que todo es lo que es la herencia a nivel de los oncogenes. Ahora, esto también es algo muy importante que ustedes deben saber, y se puede decir que son los sellos o los hallmarks del cáncer, de lo cual se basa todo lo que es la estimulación, el crecimiento y el desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, estos hallmarks cada año se van actualizando, cada año van apareciendo cosas nuevas, ¿no?, mediante la evolución y la investigación, o más que todo en los estudios, ¿no?, en los que determinamos cómo es la aparición del cáncer. Entonces, al inicio principalmente tenemos lo que son estos 8, ¿ya?, dentro de los cuales tenemos la autosuficiencia de crecimiento o sostener una señal proliferativa. Como les mencioné, en una célula normal solo debe replicarse cuando realmente nuestro cuerpo lo necesite, ¿no? Entonces, aquí lo normal es que debe sostener una señal proliferativa. Significa de que esta célula con cáncer bloquea todos los mecanismos que van a anular que ya no se produzcan más células y comienzan a dividirse sin necesidad de un control. Esto ocurre en primer lugar. En segundo, la insensibilidad a la inhibición, ¿no?, o la evasión de los genes supresores tumorales, como conversamos, ¿no? Cuando hay una alteración debería aparecer un gen supresor tumoral que es como un freno para que no se siga dividiendo. Pero ¿qué ocurre en las células con cáncer? Estos están bloqueados. Entonces, no hay nadie que los detenga, inhiben estas células y continúan su proliferación. En tercer lugar, tenemos la evasión de la muerte celular, ¿no? Y lo que hacen también a nivel del sistema autoinmune. Comienzan al producir la evasión de la apoptosis, también puede haber una alteración a nivel del sistema autoinmune, de tal manera que en nuestro sistema autoinmune, en vez de destruir esas células alteradas, inclusive comienzan a generar señales para ayudarles a su crecimiento, ¿ya? Y hacen que se produzca la inmortalidad. Luego, como ya mencionamos, con estos tres anteriores mecanismos, ¿no?, hacen que haya una replicación ilimitada. Esta célula que está dañada se va a multiplicar también con las mismas alteraciones. Entonces, todas las células que empiezan a crecer están alteradas. Ahora tenemos en el quinto la angiogénesis, ¿ya? Acuérdense, ¿qué es la angiogénesis?
Muy bien. Entonces, esta célula ya creció, ya se replicó, tenemos un montón de células, se podría decir, dañadas en nuestro cuerpo, pero necesitan algo para sobrevivir, ¿no es cierto? Necesitan alimentarse de algo. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a crear? Mecanismos de crecimiento de vasos, ¿ya? Actualmente también hay muchas nuevas formas de producción de vasos, pero en general llamamos el mecanismo como angiogénesis, como esta imagen, ¿no? Entonces, las células tumorales no solo comienzan a formar vasos sanguíneos a su alrededor para alimentarse, para poder crecer fuerte, sino se comienzan a robar los vasos de los órganos que están periféricos. De tal manera que esto nos explica por qué los pacientes vienen desnutridos, por qué los pacientes pierden peso. ¿Por qué? Porque el tumor los está consumiendo por esos mecanismos, ¿ya? Y por último, lo que tenemos, la invasión y la metástasis, ¿no? Que lo vamos a poder ver acá. Por ejemplo, aquí ya tenemos las células que están juntas, que están creciendo, que se están dividiendo, multiplicándose, ¿no? Que ya formaron sus vasos sanguíneos, por eso crecen fuertes, y de ahí tienen que irse a otros órganos. Entonces pueden viajar a través de lo que son los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces aquí hacen un mecanismo de intravasación para meterse al capilar, al vaso sanguíneo, comienzan a viajar, hacen el proceso de extravasación y colonizan otros órganos. Eso es lo que se llama metástasis, ¿ya? Es decir, que hay extensión a otros órganos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, para que ustedes puedan recordarlo cómo es el mecanismo de metástasis, ¿no? Que, por ejemplo, aquí el primario es un cáncer de colon, ¿no? En este caso, como les dije, hay dos mecanismos a través de los vasos sanguíneos y otro a través de los ganglios linfáticos. Usualmente los ganglios linfáticos son aquellos que nacen en los órganos mesenquimales, como el músculo, como el tejido adiposo, como el cerebro, ¿no? Los tumores del cerebro pueden viajar aproximadamente al nivel de los ganglios linfáticos. En cambio, la mayoría de órganos sólidos va a través de los vasos sanguíneos. Entonces, vemos aquí que viaja a través de los vasos sanguíneos y llegó al pulmón. Entonces, aquí tenemos ya una enfermedad metastásica, ¿no? Eso es para mencionar, no voy a tomar, no es necesario que ustedes sepan el TNM de cada cáncer, ¿ya? Porque son distintos estadiajes, pero lo que sí necesitan saber básicamente es que en oncología nosotros clasificamos, ¿no?, siempre los estadios clínicos a base de lo que es el TNM. El T es de acuerdo al tamaño del tumor. Cuando hablamos de lo que son los tumores del tubo digestivo, muchas veces es de acuerdo a la infiltración de la capa. Por ejemplo, si invade la submucosa, la muscular o la serosa. Eso va a ser el T. El M, cuando vemos si hay invasión a nivel de los ganglios linfáticos. Como les dije, mientras va avanzando, va invadiendo lo que son los vasos y los ganglios linfáticos. Y el M es cuando ya encontramos metástasis a distancia, ¿ya? En cada tipo de cáncer, esto va variando. Entonces, como les dije hace un momento, ¿no?, estos sellos del cáncer van actualizándose constantemente, ¿ya? En la actualización del 2011 se crearon nuevos 4 mecanismos, dentro de los cuales tenemos la reprogramación del metabolismo celular, la prevención de la destrucción del sistema autoinmune y a la vez hay 2 capacidades facilitadoras, ¿no? O sea, 2 cosas que nuestro cuerpo debe tener para que esté listo para que se produzca el cáncer, como por ejemplo son la inestabilidad genómica y mutacional y lo que son la promoción inflamatoria del tumor, ¿ya? Actualmente en el 2023 están estudiando inclusive estos 4 más, ¿ya? Conforme, como les dije, la investigación comience a avanzar, probablemente comencemos a descubrir muchas más cosas causantes del cáncer, ¿ya? Entonces, este es el modelo de la reprogramación del metabolismo energético, ¿no? Como les dije antes, hasta el 2011 creíamos que la célula solo se alimentaba de la angiogénesis, de la producción de vasos sanguíneos. Se comenzó a estudiar y no solamente necesitan de eso, sino que estas células con cáncer comienzan a alterar todas las vías, tanto la vía de producción de la glucosa, las proteínas y de los lípidos,
¿ya? Van a crear señales nuevas, biosíntesis, y van a ayudarles a alterar lo que es el metabolismo y que crezcan y proliferen, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en grandes rasgos lo que es la reprogramación del metabolismo energético, ¿ya? Listo. El modelado de lo que es la destrucción inmunitaria, esto va a tener 4 mecanismos claves. El primero, lo podemos ver en naranja, que va a ser la supresión inmunitaria inducida por los tumores, lo cual va a ser que va a incluir lo que son las citocinas y las quimosinas inhibidoras, va a alterar también a las células T reguladoras y a las células supresoras derivadas de los amiloides, ¿ya? O sea, va a alterar todas estas células de tal manera que van a hacer que el medio en donde debe crecer esta célula, pues no tenga ningún freno y le dé lugar a que siga creciendo. En segundo lugar, va a haber la regulación de los puntos de control inmunitarios. Principalmente aquí destacan las vías como PD1, PDL1, CTL4, ¿no? Que son los puntos de control inhibidores de estos tumores que están creciendo. Esto es muy importante porque es aquí donde, después de haber estudiado qué sucedía a nivel de estas vías, se han creado lo que es el tratamiento como inmunoterapia. Como vemos que las células con cáncer están bloqueando a estos mecanismos de supresión inmunitaria, ¿no? El tratamiento va justamente para poder ayudar a regular estas vías y tratar el cáncer. En tercer lugar, tenemos la modulación del microambiente tumoral, ¿ya? Componentes, por ejemplo, como la hipoxia, la reprogramación metabólica, las células estromales y la matriz extracelular van a crear barreras físicas y bioquímicas que van a dificultar la infiltración y la activación de estas células inmunitarias. Y por último, las vías de presentación de antígenos, ¿no? Principalmente se va a ver alterada lo que son los linfocitos T citotóxicos. Entonces, en grandes rasgos, ¿no? Vemos cómo por 4 mecanismos nuestro sistema autoinmune no nos puede defender, sino al contrario, generan un estímulo, que genera un ambiente para que estas células con cáncer se puedan reproducir, ¿ya? Y como hablamos, también hay 2 mecanismos facilitadores, que son lo que es la inestabilidad genómica y la inflamación promotora de tumores, ¿ya? ¿Qué es una inestabilidad genómica? Se refiere a la tendencia aumentada de estas células para poder acumular lo que son mutaciones y alteraciones cromosómicas y que va a dar lugar a desarrollar una célula con cáncer y a que esta célula con cáncer comience a progresar y a hacer metástasis, ¿ya? Entonces, el aumento en la frecuencia de mutaciones en el ADN y las alteraciones que tengan nuestros cromosomas van a verse durante el ciclo celular alterado. Entonces, esta inestabilidad genómica tiene distintos tipos. El primero es una inestabilidad a nivel de nucleótidos, que es poco frecuente, pero se debe a errores en la replicación y deterioro de las vías de reparación, ya sea por escisión de bases y de nucleótidos, lo que va a cambiar, va a dar lugar a cambios sutiles en la secuencia que involucran solo uno o unos pocos nucleótidos, ¿ya? Esta acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de inestabilidad de nucleótidos, lo que es el serodema pigmentoso. O sea, esta persona nació por una alteración con este síndrome, ¿no? Y tiene más riesgo de hacer cáncer de piel, ¿ya? O también acá podemos ver lo que es la poliposis asociada a mutaciones en un gen. Este gen es un nucleótido y que este paciente puede tener más predisposición a hacer cáncer de colon, ¿ya? Son alteraciones que no necesariamente van a darle 100% cáncer, pero sí tienen más predisposición a hacerlo. Luego tenemos lo que es la inestabilidad de los microsatélites, que esta sí es más común, ¿ya? ¿Qué son los microsatélites? Todos nosotros tenemos secuencias repetitivas en nuestro ADN que puede comprender de 1 a 6 pares de bases y que está ubicado en todo nuestro genoma, ¿ya? Hay distintos tamaños de los microsatélites, pero cada uno tenemos subtipos distintos, cada uno tenemos nuestros propios microsatélites, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurren? Cuando estos van a encargar, mejor dicho, de reparar las zonas alteradas que se pueden producir en el tejido celular. Entonces, estos errores de apareamiento del ADN se llaman mismatch repair, ¿ya? Específicamente van a verse alteraciones a nivel de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, ¿ya? Los cuales van a causar deleciones o inserciones aleatorias
y que van a crear un fenotipo anormal. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de alteraciones? Principalmente en el cáncer de colon, cáncer de páncreas. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta inestabilidad de microsatélites? Porque según los estudios se ha visto que aquella persona que tiene esa alteración me va a responder mejor al tratamiento con inmunoterapia. ¿Ya? Entonces, para esto se ha estudiado para ver que yo puedo ofrecerle tratamiento si tiene alguna alteración, principalmente a nivel de estos Bushman-Repair, ¿ya? Y va a tener un mejor pronóstico. Entonces, esta alteración a nivel de microsatélites, se presenta tanto en formas hereditarias como por ejemplo el síndrome de Lynch, pero también puede aparecer de manera esporádica en cualquier tipo de cáncer de colon, como ya les mencioné, ¿no? Son dos mecanismos distintos, no es muy necesario que los mencionen, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de colon hereditario está más relacionado a mutaciones de la línea germinal, ¿no? De estos 4 Bushman-Repair. En cambio, el cáncer de colon esporádico sí se asocia más que todo con la hipermetilación y la pérdida de expresión del MLH. Pero para su aprendizaje solo deben ser que están relacionados al cáncer de colon, que puede producir cáncer de colon hereditario y también el esporádico, y que tiene una mejor respuesta al tratamiento con inmunoterapia. ¿Ya? Aquí un cuadro, ¿no? Para que ustedes puedan, se podría decir, resumir lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué son los microsatélites? Son secuencias de lo que es el ADN que todos tenemos, que tenemos de manera distinta, y que se pueden ver alterados y que incluyen lo que es la alteración a nivel de la reparación del ADN, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ADN normal, que debería ser así, una secuencia estable, y aquí vemos que hay un ADN inestable, ¿no es cierto? Esto debería ser eliminado, ¿no es cierto? Por este Bushman-Repair, los que se encargan de destruir estas alteraciones, pero no lo hace. Entonces comienza a desarrollarse con esta alteración y comienza a crecer una célula alterada, comienza a duplicarse esa alteración y todas las células del tumor van a tener esa alteración. ¿Ya? Y por último tenemos la inestabilidad cromosómica, que esto es la más frecuente y que representa casi el 90% de los cánceres humanos. ¿Ya? Estas alteraciones conducen a una inestabilidad cariotípica y al crecimiento simultáneo de diversas subpoblaciones tumorales. ¿Ya? Y en este caso sí tienen bastante relación con las lesiones que podemos encontrar antes de un carcinomicito, o sea, lesiones premalignas, y está asociada a resistencia intrínseca a múltiples fármacos y mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, ahora algo que ustedes deben preguntarse, que doctora, qué bonito lo que está explicando, pero ¿cómo yo puedo encontrar esto en mi paciente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Para eso tenemos distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad cromosómica lo podemos ver en un cariotipo. Todos sabemos que es un cariotipo, ¿no es cierto? También se ha visto en secuenciación de células individuales, todo esto por métodos de lo que son anatomía patológica y patología clínica. A nivel de también la citometría de flujo, se suele con un examen de sangre, por ejemplo, a nivel de las leucemias, ¿no? Para saber, en general, todas las leucemias deberíamos estudiarlas tanto con citometría de flujo como con cariotipo, para ver qué tipo es de células B, de células T, qué alteraciones genéticas tiene y si hay una relación con algún síndrome. Por ejemplo, sabemos que los niños que tienen síndrome de Down tienen más probabilidad de hacer una leucemia. Entonces, podríamos también ayudarnos el cariotipo y la citometría de flujo. Y algo que usualmente estamos utilizando ahora es el PCR y la secuenciación del genoma completo, ¿no? Que solamente con una muestra de sangre se puede ver si hay alguna alteración predisponente, o también con la evaluación de ya el tumor lo puedes mandar a un panel de NGS y vas a saber todas las mutaciones que tiene ese tumor, ¿ya? Y puede ser blancos terapéuticos. ¿Sí? No está tan alejado de nuestra realidad. Ya nosotros tenemos la opción de lo que es PCR y NGS. ¿Ya? Listo, y por último lo que es la inflamación promotora de tumores, ¿no? Que también le van a ayudar a crear un microambiente rico a esta célula con cáncer para poder desarrollarse, duplicarse. Entonces acá tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca.
La vía extrínseca va a estar relacionada a genes infecciosos que pueden ayudarme a crear este microambiente para poder hacer cáncer. En este caso, podríamos tener el virus de Epstein-Barr, que produce linfoma, ¿cierto? El virus de lo que es el papiloma humano, que puede producir cáncer de cerdos, muy bien. Y el virus de la hepatitis, ¿qué me puede producir? Hepatocarcinoma, muy bien, han despertado. ¿Ya? Y algo muy importante es también el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? ¿Qué me puede producir el Helicobacter pylori? Cáncer al estómago, ¿no es cierto? Entonces, estos genes van a liberar ciertas sustancias, cada uno distintas sustancias que van a hacer que el ambiente microtumoral esté listo para que se pueda desarrollar esta célula con cáncer, ¿ya? Y la otra es las inflamaciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, que también puede hacer que sea proinflamatorio para el crecimiento tumoral. Y luego tenemos la vía intrínseca, en la cual está formada ya por alteraciones genéticas que van a estimular lo que es la producción de mediadores inflamatorios y la formación de microambiente tumoral. Entonces, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca van a activar factores de transcripción de células tumorales, van a crear lo que son los mediadores de inflamación, van a activar la citokinasa 2 y van a generar prostaglandinas, que sabemos que todo es inflamación, ¿no? A su vez, estas van a dar lugar a la liberación de mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células supresoras mieloides y van a activar unos nuevos factores de transcripción, van a crear más inflamación y va a ser nuevamente una vía que va a crear más células y va a dar lugar pues a un cáncer con una inflamación relacionada. Eso es como un círculo vicioso. Mientras se produzcan más factores de transcripción, van a dar lugar a más células proinflamatorias y va a dar lugar a un ambiente tumoral rico para el crecimiento de la célula con cáncer. ¿Ya? Y para culminar, como hemos visto, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no es cierto? Por todos lados es una enfermedad genética. Yo tengo que, para poder que me dé cáncer, tengo que tener una predisposición genética que me puedo heredar de cualquier familia. Para que también pueda hacer cáncer, puedo tener cualquier tipo de alteración a nivel cromosómica, de nucleótido o de mecanismos de reparación del ADN de mi propio cuerpo que me va a predisponer a hacer cáncer, ¿no es cierto? Puedo tener alteraciones sindrómicas. Recordemos que hay muchos síndromes que no necesariamente me van a dar un fenotipo patológico. Puedo ser una persona normal, sin embargo, tengo distintas alteraciones que van a predisponer a hacer cáncer, ¿no es cierto? Y como hemos visto, cada uno de estos, ¿no?, son blancos terapéuticos para cualquier tipo de tratamiento. Entonces, es ahí donde nace la oncología de precisión. O sea, los oncólogos, los investigadores, cada cierto tiempo están relacionando, investigando acerca del cáncer, están viendo qué vías se está alterando. Como ustedes han visto, desde el 2002, que se creó el primer Hallmark, hasta el 2021 están apareciendo nuevos, ¿no?, nuevos mecanismos que están produciendo estas células tumorales. Entonces, no solo basta con eso, no solo basta con saber qué es lo que produce el cáncer, sino también tengo que buscar, ya tengo estas herramientas, ¿qué puedo hacer para combatirlo? ¿No es cierto? Entonces ahí nace la oncología de precisión, que es un enfoque moderno que se va a adaptar al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de estas enfermedades genéticas, ambientales y al estilo de vida de cada persona, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería importante en cáncer de mama basándonos en oncología de precisión? Dosar BRCA1 y BRCA2, ¿no? ¿No es cierto? Es que una mujer, de repente joven, que tiene el antecedente de una mamá y una abuela con cáncer de mama fallecida, probablemente esté relacionada a una mutación genética, BRCA1 y BRCA2. Entonces, como oncología de precisión, como prevención, yo tendré que dosarle a esa persona para ver si tiene esa alteración genética, para ver si tiene esa predisposición y de repente hacer una mastectomía profiláctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora también, como dice el tratamiento, de acuerdo al tratamiento, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? Si yo le doso de la estabilidad microsatelital y veo que me sale positiva para los genes de alteración en los genes de reparación, pues puedo saber de que este paciente se va a beneficiar de la inmunoterapia, ¿no es cierto? Va a tener una mejor respuesta. Y ahí no solamente voy a estar utilizando mi oncología de precisión en el tratamiento, sino también en el pronóstico.
porque sé que este paciente va a responder más que uno que no tenga ninguna mutación, o lo que llamamos wild type, o sea, que no tenga ningún tipo de mutación que probablemente progrese, ¿no? Y como dice acá en el Perú, no estamos ajenos a esta evolución a nivel del mundo y estamos utilizando algunas pruebas, como son BRCA1, lo que es la inestabilidad microsatelital y los perfiles genómicos para elegir terapias personalizadas. Actualmente, inclusive, se está viendo lo que es la detección del ctDNA. ¿Qué quiere decir? Así como utilizamos los marcadores tumorales, ¿no? Los marcadores tumorales son para utilización en el diagnóstico de una enfermedad. No, son un apoyo, ¿no es cierto? Para, uno, hacer el diagnóstico, dos, ver el seguimiento o la vigilancia del paciente y para ver la respuesta al tratamiento, ¿no es cierto? Actualmente se está hablando también del ctDNA, que es igual, son estudios de sangre en el cual un paciente que esté en tratamiento, vemos cómo está la cantidad de este ctDNA para ver si está respondiendo bien. O sea, eso también son terapias personalizadas, perfiles genómicos que nos van a ayudar a brindar un tratamiento correcto a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es el fin de esta oncología de precisión? Es adaptar la atención que nosotros podemos brindar a nuestro paciente, sabiendo lo mejor que va a recibir, para él el mejor tratamiento que pueda recibir, para que tenga una posibilidad de curación o una posibilidad de control de su enfermedad. Antes que hacíamos a todo el mundo sin necesidad de perfiles genómicos, sin alteraciones, nada se le daba el tratamiento convencional. Y no todos están aptos para eso, ¿no? Y este mecanismo de oncología de precisión, pues no solamente nos va a ayudar a mejorar la atención, sino también nos va a ayudar a que todas las personas sean beneficiosas de este tratamiento. ¿Ya? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una aplicación de diferentes momentos de la enfermedad, ¿no? Como les dije, en prevención para disminuir la incidencia y progresiones de mayor riesgo. Ahí tenemos las mujeres que tienen algún tipo de antecedente de cáncer de mama, los hombres que también han tenido algún tipo de antecedente de cáncer de próstata, ya personas que han tenido, por ejemplo, parientes con cáncer de colon que han fallecido antes de los 50 años, o que tienen la historia de poliposis familiar, todo eso, ¿no? Deberíamos hacerles estudios genéticos para saber si tienen o no alteraciones genéticas que les van a predisponer de cáncer y de acuerdo a eso tomar decisiones. Para el pronóstico, como les dije, la caracterización molecular, la probabilidad de recaída y de progresión, eso, como les mencioné, puede ser utilizado a nivel del ctDNA y a nivel de predicción, ¿no?, de eficacia terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, aquí, donde más se está desarrollando este tipo de oncología de precisión, es, por ejemplo, en lo que son las neoplasias de pulmón, que ustedes creo que ya han llegado a la clase, neoplasia de mama, de ovario y de colon, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pulmón se pueden hacer un montón de mutaciones genéticas que van a ser blancos terapéuticos para darle tratamiento a un paciente. Es lo mismo darle un tratamiento a la vena que un tratamiento por vía oral. No es lo mismo darle de repente una quimioterapia que va a producir náuseas, vómitos, malestar general, que darle una pastillita que a lo mucho de repente le puede producir escozor, ¿no? Entonces, para eso es importante, por ejemplo, dosar EGFR, ¿no? A nivel de mama, como hablamos, hay subtipos, ¿no? No es lo mismo tratar un luminal que un HER2, ¿no? Si yo le trato solo con quimioterapia el HER2, tengo por seguro que la paciente se va a morir en corto tiempo, va a progresar. Pero si yo le doy con anti-HER2, pues la paciente hasta se puede curar. En ovario y mama, el tratamiento para las que son BRCA1 o BRCA2, también hay nuevos medicamentos como los inhibidores PARP, que prolongan la sobrevida de estos pacientes, tienen una mejor respuesta, y todo porque me lo sé esto, ¿no? Y como les mencioné, a nivel de colon, si encontramos inestabilidad microsatelital alta, pues se van a ver más beneficiados de lo que es la inmunoterapia. Entonces, por ejemplo, aquí, para que puedan saber, ¿no?, más que todo el conocimiento, que este es cáncer de pulmón, las estadísticas, ¿no? Este es un cáncer de pulmón temprano y este es un cáncer de pulmón metastásico. Miren cuántas alteraciones genéticas podemos encontrar. Entonces, si yo me conformo, de repente ya listo, le hicieron la biopsia, sale cáncer de pulmón, y yo no distingo qué es, o no me doy el trabajo de investigar si es de células grandes, de células pequeñas, si es un adenocarcinoma, qué alteración genética tiene, cuáles son las más frecuentes, probablemente solo le puedo ofrecer al paciente quimioterapia.
y la quimioterapia se ha visto que el tiempo de sobrevida global es 9 meses. Entonces, pero si yo, por ejemplo, me doy el trabajo de hacer paso a paso, ya te digo, es un cáncer de pulmón, que es de células no pequeñas. Listo, primer paso. Segundo paso, ya le pedí la inmunohistoquímica y me salió que es un adenocarcinoma. Le pido su panel molecular y me sale GFR, que es una de las mutaciones que es más frecuente en Latinoamérica y en nuestro medio, en Perú, casi un 40%. Y me salió un abuelito de 80 años con esta mutación. Entonces ese abuelito de 80 años le va a dar su pastillita todos los días y probablemente se quede al lado de su familia 5 años. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante hacer todos estos pasos? Y en esto se basa la oncología de precisión. Y que yo me voy a dar todo el esfuerzo de tratar a un paciente individualmente. ¿Ya? Listo. Bueno, hay muchos desafíos con esta oncología de precisión, ¿no? Por ejemplo, los desafíos clínicos, ¿no? Hay muchos médicos que todavía no estamos capacitados o que no tenemos el acceso a hacer estos estudios, ¿no? No sabemos que existen estos estudios en nuestro medio, probablemente nos quedemos con lo general, ¿no? Aquí también dentro de los desafíos clínicos incluye lo que es la preparación de los médicos generales, ustedes que van a salir, acerca de lo que es un paciente, por ejemplo, con un cáncer metastásico, ¿no? Usualmente, cuando ustedes hagan su internado o su serum, va a llegar un paciente y le va a decir, ¿sabe que tiene cáncer? Supongamos de mama, estadio clínico 4. Entonces, muchos de los médicos, por desconocimiento, que dicen, ya señora, listo, cuidados terminales, vaya a su casa a morir. Porque no sabemos que hay opciones terapéuticas para poder brindarle a esta paciente, que puede inclusive vivir mucho tiempo con nosotros y que tenemos acceso a esos medicamentos. Pero eso es nuestro desafío clínico, en comunicar, en poder sociabilizar todo el avance del oncología. Luego la infraestructura y los recursos, ¿no? Bueno, lastimosamente en el MINSA y en el salud es un poco difícil utilizar estos métodos diagnósticos, estos PCR, paneles moleculares, cariotipos, citometría de flujo. Muchas veces tenemos que estar derivando las muestras de sangre, las muestras de patología Lima, y ahí perdemos tiempo. Entonces también es una barrera muy importante, ¿ya? Las cuestiones de ética, privacidad, ¿no? Los desafíos tecnológicos, como dije, no tenemos muchas veces esta tecnología, ¿no? Tenemos que a veces ayudarnos de lo que son la industria farmacéutica o de terceros para que nos puedan ayudar a hacer estos paneles moleculares, porque son estudios muy costosos y la mayoría de los pacientes no pueden costearlos, ¿no? Las barreras financieras, económicas y los desafíos relacionados al paciente. Hay muchos pacientes, la mayoría de los pacientes son pacientes que no tienen, se podría decir, un desarrollo académico adecuado, ¿no? Entonces tienen temor, son de zonas alejadas. Cuando les comentas de qué vamos a hacer, no me entienden nada. No me entienden qué es inmunohistoquímica, no me entienden qué es panel molecular, no me entienden qué es tiempo de vida libre de enfermedad, no me entienden, solamente me entienden que tienen un cáncer que se salió, es metastásico y piensan que se va a morir. Entonces muchos de ellos no colaboran y no quieren que se continúen los estudios, ¿no? Esa también es una barrera muy importante, ¿ya? Por eso es muy importante concientizar y educar tanto a los médicos como a los pacientes para poder hacer un diagnóstico correcto y brindar el tratamiento adecuado, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Sé que es un poco complejo todo el tema del alcohol, ¿no? El cáncer es un poco complicado, ¿no? Pero lo único que tienen que ustedes saber son los mecanismos por los cuales se produce el cáncer, que son muy básicos, ¿no? Alteraciones a nivel de la proliferación, o sea, no hay nadie que los pare, mecanismos de que se alteran los genes supresores tumorales, cuáles son los genes supresores tumorales más comunes, cuál es el gen de guardar el genoma, ¿no es cierto? El P53, a qué enfermedad o qué síndrome está relacionado el síndrome de Nefromenik, qué cánceres me produce el síndrome de Nefromenik, ¿listo? De ahí lo que es la alteración del sistema autoinmune, la producción de la apoptosis, ¿no es cierto? La invasión, la metástasis, qué subtipos de inestabilidad cromosómica tenemos, ¿no? A qué se ve relacionado la inestabilidad microsatélite, a qué tipo de cáncer, ¿sí? Y qué es la oncología de precisión. Nada más. Es todo lo que ustedes deben saber, porque de acuerdo a eso vamos a empezar a ver los tratamientos. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro?
Bueno chicos, gracias.